Mi hija en coma, mi esposo me abandonó. Una llave reveló el plan de su familia para matarla por la herencia. No sabían que la loba herida es la más peligrosa. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estés teniendo un día maravilloso donde quiera que estés. Me encantaría que compartieras en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. El aire en la suite del hospital no olía a enfermedad, ni al antiséptico estéril que uno asocia con el dolor. Olía a flores caras, a lilas y a rosas blancas, un aroma dulce y denso que se pegaba al fondo de la garganta como una mentira bien ensayada. Era el olor del dinero tratando desesperadamente de enmascarar la tragedia. Pero la tragedia era una bestia viva en la habitación, zumbando en el silencio entre los pitidos rítmicos y desalmados de las máquinas que mantenían a mi hija conectada a este mundo. Mi hija, mi única hija, Sofía, yacía en el centro de esa mentira perfumada, inmóvil bajo una sábana de un blanco tan puro que resultaba ofensivo. Era una estatua de cera de la niña vibrante que, apenas la mañana anterior, había discutido conmigo con una pasión adolescente sobre qué botas de montar usar. Tenía 19 años. Un universo entero de sueños, de risas escandalosas, de talento artístico y de una vida que apenas comenzaba, ahora atrapado en el silencio profundo y aterrador de un coma. El neurólogo, el doctor Morales, un hombre cuyo traje a medida costaba más que mi coche y cuya empatía era inversamente proporcional, había pronunciado las palabras con una finalidad escalofriante, como si cerrara un libro. Daño cerebral severo, un traumatismo extenso. Señora de la Vega, siendo realistas, debemos prepararnos para lo peor. Lo peor. ¿Qué sabría un hombre como el de lo peor? ¿Acaso lo peor no era estar de pie en esa habitación, obligada a respirar el aroma de unas flores que parecían destinadas a un funeral, mientras sentías como tu corazón se hacía polvo dentro de tu pecho? Mi mirada buscó a mi esposo, Ricardo. Busqué un ancla en la tormenta que me ahogaba, un refugio en los ojos del hombre con el que había compartido 20 años de mi vida. Encontré un muro de indiferencia. Estaba de pie junto a la ventana, dándome la espalda, observando el tapiz de luces de la Ciudad de México como si contemplara una simple vista panorámica desde un club de ejecutivos. No había tocado mi mano. No había derramado una lágrima. En el momento más oscuro y devastador de nuestras vidas, era un completo y absoluto extraño. Finalmente, se giró. Su rostro, usualmente tan expresivo y fácil de leer, era una máscara de formalidad impenetrable. Elena, dijo, y su voz no tembló, no se quebró. Era la voz de un director ejecutivo dirigiéndose a una subordinada. Mi madre nos espera en casa. Hay asuntos que arreglar. Asuntos. La palabra resonó en el silencio cargado de pitidos, una obscenidad en ese espacio sagrado de lucha y dolor. Mi hija, su hija, luchaba por cada aliento, y él hablaba de asuntos. ¿Qué asuntos, Ricardo?, susurré, y mi propia voz sonó lejana, rota, como si viniera de otro cuerpo. ¿Qué demonios puede ser más importante que esto? Él evitó mi mirada, un gesto de cobardía que me revolvió el estómago. Mamá tiene razón, Elena. Debemos ser fuertes y prácticos. El sentimentalismo no ayuda en estos momentos. Se acercó a la puerta, su mano ya en el pomo de metal frío. Vendré a verte más tarde. Intenta descansar. No esperó una respuesta. Se fue. El sonido de la puerta cerrándose fue un golpe sordo y final, como el de una pala golpeando la tierra fresca sobre un ataúd. El mío. Me quedé sola, con el zumbido de las máquinas, el perfume de las flores y un silencio tan grande que gritaba. Mis piernas cedieron. Caí de rodillas junto a la cama, mi cuerpo finalmente rindiéndose al peso insoportable de la pena. Tomé la ropa que le habían quitado a Sofía en urgencias, la chaqueta de montar de gamuza, y la apreté contra mi cara, inhalando desesperadamente, buscando su olor, buscando algo de ella que no estuviera conectado a tubos y cables. Fue entonces cuando lo sentí. Un objeto pequeño, duro y frío en un bolsillo interior, uno que yo misma había mandado a coser para que guardara su teléfono de forma segura mientras montaba. Metí la mano, mis dedos entumecidos y temblorosos encontraron no un teléfono, sino un antiguo relicario de plata. Era de mi abuela. Se lo había regalado a Sofía cuando cumplió 15 años. Raramente lo usaba, decía que era demasiado vintage. Se sentía pesado, más de lo que recordaba.
Lo abrí con la uña, el pequeño clic resonó en la habitación. Dentro no había una fotografía. En un lado, una diminuta tarjeta de memoria micro SD estaba perfectamente encajada en un trozo de espuma negra. En el otro, un papelito doblado con una precisión casi matemática. Lo desplegué. La caligrafía de Sofía, urgente pero clara, me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mamá, si lees esto, el juego comenzó. La contraseña es la promesa que te hice en el funeral del abuelo. La primera llave está aquí. Hay más. Confía en Mariana. No confíes en ellos. Te amo. El frío se extendió desde mi pecho hasta la punta de mis dedos, un frío de tumba. ¿Qué juego? Ellos, ¿quién es? ¿Y la promesa? Mi mente, nublada por el dolor, corrió hacia atrás en el tiempo, hacia el cementerio 5 años atrás. Sofía, con 14 años, llorando en mis brazos por el abuelo que tanto había querido. Prométeme que siempre me cuidarás, mamá, que nunca dejarás que nada malo me pase, me había dicho, su voz ahogada por los sollozos. Y yo le había respondido, abrazándola fuerte, prometo cuidarte siempre. Apreté el relicario en mi mano hasta que el borde afilado se clavó en mi palma, un dolor agudo y real. El primer dolor que no venía de mi corazón roto. Era una advertencia. Una premonición. Mi hija no había tenido un simple y trágico accidente. Mi hija me estaba hablando desde el abismo, me estaba entregando un mapa. Y yo tenía que aprender a leerlo. El viaje en coche desde el hospital hasta la casa en las lomas fue una experiencia extracorporal. Conducía a través de un túnel oscuro, ajena a las calles, a los semáforos, a los otros coches. Mi universo se había contraído hasta caber en la palma de mi mano, un trozo de metal frío y unas palabras que ardían en mi mente. No confíes en ellos. La casa, una fortaleza de piedra y cristal que siempre me había parecido más un mausoleo que un hogar, estaba silenciosa. Pero no era el silencio de la pena, sino un silencio tenso, expectante, como el que precede a una emboscada. Las luces del gran salón estaban encendidas, derramando un resplandor amarillento sobre el césped perfectamente cuidado. Al entrar, los vi. Ricardo, su madre doña Isabel, y su hermano menor, Javier. No estaban sentados en un silencio solemne, guardando un luto respetuoso por su nieta y sobrina. Estaban inclinados sobre la mesa de centro de caoba, y sobre ella, desplegados como un banquete macabro, había una serie de documentos legales con membretes de despachos de abogados. Doña Isabel fue la primera en levantar la vista. Su rostro, una obra de arte de cirugías estéticas y una disciplina de hierro, se compuso en una máscara de compasión tan perfecta que resultaba grotesca. Tenía 70 años, pero la energía que emanaba era la de un depredador en su mejor momento, alerta y lista para atacar. Elena, querida, dijo, su voz suave como el terciopelo pero con un filo de acero oculto. Qué bueno que llegas. Estábamos preocupados. Siéntate, por favor. Sé que es un momento terrible, absolutamente devastador, pero debemos ser prácticos. Me quedé de pie, paralizada en el umbral, sintiendo el frío del mármol a través de mis zapatos. Javier, un hombre con la misma mandíbula arrogante de su hermano pero con ojos más crueles y vacíos, ni siquiera se molestó en mirarme. Su atención estaba fija en un párrafo de uno de los documentos. Ricardo se levantó, incómodo, el retrato de la culpa. Mamá, quizás no sea el momento. Elena necesita descansar. Es precisamente el momento, Ricardo, lo cortó ella, sin apartar sus ojos de los míos, unos ojos que me analizaban, me medían, me desestimaban. Elena está en shock, es natural. No está en condiciones de tomar decisiones financieras o legales. Por el bien de Sofía, por la protección de su futuro, de su patrimonio, tú debes tener el control total, el poder notarial absoluto. Es lo responsable, lo que cualquier familia decente haría. La sangre se me heló en las venas. La forma en que pronunció el futuro de Sofía sonó como si estuviera hablando de una propiedad, de un activo que necesitaba ser gestionado, no de una vida humana que pendía de un hilo. La traición, tan abierta, tan descarada, era asfixiante. No me estaban abandonando en mi dolor, te estaban capitalizándolo, usándolo como una palanca para sus propios fines. Sin decir una palabra, sin darles la satisfacción de una sola lágrima, me di la vuelta y subí las escaleras. Escuché a Ricardo llamarme, Elena, espera,
pero su voz era débil, ya derrotada por la voluntad de su madre. Entré en la habitación de Sofía y cerré la puerta con llave. Su santuario. Un caos ordenado de lienzos a medio terminar, botes de pintura, libros de arte apilados y la última tecnología en ordenadores y tabletas. El olor a óleo y a ella misma, a su perfume ligero de cítricos, llenaba el aire. Me senté en su cama, saqué la tarjeta de memoria y la miré. ¿Cómo acceder a ella? Entonces recordé la tablet que le había regalado para su cumpleaños, una con la mejor encriptación del mercado, según ella, para mis proyectos secretos, mamá. Estaba oculta en un doble fondo de su escritorio, un escondite que habíamos diseñado juntas. La encendí. La pantalla principal no mostraba sus aplicaciones habituales. Era una simple pantalla negra con un campo de texto y una pregunta: ¿cuál es la promesa? Con manos temblorosas, escribí la frase que había sellado nuestro pacto años atrás: prometo cuidarte siempre. La pantalla parpadeó y se abrió. No a un escritorio normal, sino a una única interfaz. Un sistema de archivos protegido con un nombre ominoso: el legado del abuelo. A la izquierda, una lista de carpetas: finanzas, grabaciones, vigilancia, contingencia. La mayoría estaban bloqueadas, con un icono de un candado rojo brillante. Solo 2 estaban abiertas. Hice clic en grabaciones. Apareció un archivo de audio. Presioné play. La voz de Ricardo llenó la habitación, distorsionada por la grabación pero inconfundible. No sé, mamá. Elena está destrozada, ¿y si sospecha algo? No es estúpida. Luego, la voz de Isabel, fría como el hielo, cortante. Sospechar no es probar, Ricardo. La pena la volverá estúpida. Estará demasiado ocupada llorando para pensar con claridad. Cuando firme los papeles, el problema de Elena estará resuelto. Nos ocuparemos de la otra contingencia más tarde, cuando sea apropiado. El aire abandonó mis pulmones en un silbido. El otro archivo abierto se llamaba Vigilancia. Lo abrí. Era un video, granulado, tembloroso, tomado desde una gran altura. Reconocí la pista de equitación de la hacienda. La fecha y la hora en la esquina inferior eran de la mañana del accidente. Un dron. Sofía había usado su dron. La cámara se acercó, el zoom digital pixelando la imagen, pero no lo suficiente. Vi a Javier, su cuñado, acercarse a Tormenta, el caballo negro de Sofía. Sacó algo de su bolsillo, algo que brilló bajo el sol de la mañana, una especie de navaja. Se inclinó sobre la silla de montar. Hizo un movimiento rápido, casi imperceptible, en la cincha de cuero que aseguraba la silla al caballo. Me llevé una mano a la boca para ahogar un grito que me desgarraba la garganta. Esto no era un plan para robar dinero. Esto era un plan para borrarme del mapa, usando a mi propia hija como el arma y la víctima. Sentí una náusea violenta, un sabor amargo a bilis y a verdad. La pena que me había consumido empezó a transformarse, a mutar en algo nuevo. Algo oscuro, helado y terriblemente lúcido. El fuego del infierno. De repente, mi teléfono vibró sobre la cama. Un mensaje de un número desconocido. Soy Mariana. Sophie me dijo que si algo pasaba, te contactaría. Dijo que necesitarías la segunda llave. Estoy lista cuando tú lo estés. Ten cuidado, Elena. Son monstruos. Cerré la tablet. Mi mente, que había estado a la deriva en un mar de dolor, ahora tenía un rumbo. Un solo objetivo. Ya no era Elena de la Vega, la esposa afligida y decorativa. Era Elena Montes, la madre de Sofía. Y los monstruos que le habían hecho esto a mi hija iban a descubrir lo que era el verdadero terror. La noche fue una larga y tortuosa vigilia alimentada por el veneno del descubrimiento. No dormí. Cada vez que cerraba los ojos, la película del horror se repetía en mi mente, la navaja en la mano de Javier, la voz gélida de Isabel planeando mi ruina, la debilidad de Ricardo. El dolor por Sofía seguía ahí, una brasa ardiente y constante en el centro de mi pecho, pero ahora estaba envuelto en una capa gruesa de hielo. Una rabia fría, precisa y cortante que me otorgaba una claridad que nunca antes había poseído. Sabía que no podía enfrentarlos a todos a la vez. Eran una hidra, una bestia de muchas cabezas entrelazadas por la codicia y la sangre.
Pero había una cabeza que podía cortar primero, o al menos intentarlo. La cabeza más débil, la más cobarde. Ricardo. A la mañana siguiente, lo esperé en su estudio. Un espacio masculino y pretencioso, una oda a su propia inseguridad, lleno de libros encuadernados en piel que nunca había leído y trofeos de torneos de golf que probablemente no había ganado limpiamente. Entró, con el rostro pálido y los ojos hinchados por una noche de, supuse, sueño intranquilo. O quizás era solo el peso aplastante de su propia cobardía. Cerré la puerta detrás de él, el clic de la cerradura resonó en el silencio. Elena, ¿qué haces? Mamá nos espera para desayunar, dijo, evitando mi mirada, ajustándose una corbata de seda como si de repente le faltara el aire. No voy a desayunar con tu madre, Ricardo, dije, y mi voz sonó extraña en mis propios oídos, peligrosamente calmada, desprovista de la histeria que él sin duda esperaba. Puse mi teléfono sobre su inmaculado escritorio de caoba. En la pantalla, una captura de pantalla que había tomado de la tablet, una transferencia de $200,000 de una de nuestras cuentas conjuntas a una empresa fantasma llamada Legado Eterno S.A. Fechada hacía 3 meses. Levantó la vista del teléfono y luego me miró. El poco color que le quedaba desapareció de su rostro. No, no sé qué es eso, balbuceó, el clásico primer recurso del mentiroso acorralado. No me mientas, Ricardo. No hoy. No después de lo que le habéis hecho. Me acerqué, rodeé el escritorio hasta quedar directamente frente a él. Estaba atrapado entre la silla de cuero y mi mirada. Sé lo que están haciendo. He visto las cuentas. He oído las conversaciones. No era del todo cierto, pero en su pánico, no sería capaz de distinguir la verdad de mi farol. Sus ojos se movieron frenéticamente de un lado a otro, buscando una vía de escape que no existía. Elena, no entiendes. Es complicado. Mamá solo está protegiendo el patrimonio familiar. ¿Protegiéndolo de quién? De mí y de su propia nieta, que yace en un hospital por vuestra culpa. Di un paso más cerca. Podía oler su miedo, un olor agrio a sudor caro y a pánico. En un último y desesperado impulso, la parte de mí que una vez lo amó, la mujer que caminó hacia el altar con él, le ofreció una salida. Una oportunidad que sabía que no merecía. Vámonos, Ricardo, susurré, y mi voz, por primera vez, se quebró con una súplica genuina. Ahora mismo. Toma tu pasaporte, toma lo que necesites. Nos vamos de aquí. Tú y yo. Lejos de tu madre, lejos de tu hermano, lejos de toda esta podredumbre. Empezamos de nuevo, en otro lugar. Cuidaremos de Sofía juntos, la llevaremos a los mejores especialistas del mundo. Por favor, Ricardo. Elige a tu familia. Elígenos a nosotras. Por un instante, un fugaz, agónico segundo, vi una grieta en su fachada. Vi al hombre con el que me casé, al joven que me prometió el mundo, al padre que sostuvo a nuestra hija en brazos por primera vez. Vi la duda, el anhelo de escapar de la jaula de oro que su madre había construido a su alrededor. Se humedeció los labios, a punto de hablar. Vi la palabra, sí, formándose en su boca. Pero entonces, la grieta se cerró. El miedo en sus ojos fue reemplazado por una resignación fría y definitiva. Sacudió la cabeza lentamente, como si se rindiera a un destino inevitable. No sabes con quién te estás metiendo, Elena. Mi madre, ella siempre gana. Fue su elección. Su sentencia de muerte para todo lo que fuimos. En ese momento, el último vestigio de amor que sentía por él murió, se convirtió en ceniza y se la llevó el viento helado de mi nueva determinación. Sí, lo sé, dije, mi voz ahora tan fría y dura como la de Isabel. Pero esta vez, ha apostado contra la casa equivocada. Me di la vuelta para irme, para dejarlo pudrirse en su estudio y en su cobardía. Y al abrir la puerta, me encontré cara a cara con ella. Doña Isabel estaba allí, de pie en el pasillo, con una taza de té de porcelana en la mano, como si hubiera estado esperando el final de la función. Sus ojos brillaron con un triunfo helado y absoluto. Había escuchado cada palabra. Había visto a su hijo elegirla, una vez más. Me sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Una sonrisa de pura malicia y poder. La basura se saca sola, querida, siseó, en un murmullo que solo yo pude oír. Ahora, si me disculpas,
mi hijo y yo tenemos un desayuno que disfrutar. Pasó junto a mí, rozando mi brazo deliberadamente con su cuerpo, y entró en el estudio para reclamar a su premio, a su hijo domesticado. Me quedé allí, en el pasillo silencioso, y por primera vez desde el accidente, no sentí ganas de llorar. Sentí ganas de quemar el mundo entero hasta los cimientos. Y sabía exactamente por dónde iba a empezar. Salí de esa casa como si escapara de un edificio en llamas, con el eco de la risa silenciosa de Isabel en mis oídos. No cogí nada, solo mi bolso, mi teléfono y el relicario de plata que ahora sentía como una brasa ardiendo en mi bolsillo. Conduje sin rumbo durante casi una hora, el monólogo de la traición repitiéndose en mi cabeza, cada palabra, cada gesto, cada mirada de desprecio. La sonrisa de Isabel, la cobardía de Ricardo. Eran un ejército, disciplinado en su crueldad, y yo estaba sola. No. Me corregí a mí misma. No estaba sola. Tenía a Sofía, y tenía a Mariana. Y ahora, necesitaba un arma. Un arma legal tan despiadada, tan precisa y tan destructiva como ellos. Recordé un nombre que había escuchado un par de veces en cenas de negocios, siempre en susurros, una mezcla de miedo y admiración. Verónica Santos. Una abogada que no se especializaba en divorcios ni en contratos, sino en demoliciones. Destruía reputaciones, desmantelaba imperios corporativos, encontraba las grietas más pequeñas en las armaduras más brillantes y las convertía en abismos. La llamaban la Pitbull. Encontré su despacho en un edificio de cristal y acero en el corazón de Polanco, un monumento a la modernidad y al poder. La oficina no era opulenta como las de los abogados de los de la Vega. Era minimalista, casi quirúrgica. Paredes de un blanco inmaculado, muebles de diseño escandinavo de líneas puras y una única orquídea negra, casi antinatural, sobre el escritorio de cristal. Verónica Santos era el reflejo de su entorno. 40 y tantos, vestida con un traje sastre de un gris tan oscuro que era casi negro, el pelo corto y afilado como un cuchillo, y unos ojos que parecían analizarlo todo, calcularlo todo, sin una pizca de sentimentalismo. No me ofreció té ni café. No me dio falsas condolencias. Solo me indicó una silla con un gesto de la mano y esperó, su silencio era una invitación a que expusiera mis heridas. Y lo hice. Pero no como una víctima. No lloré. No supliqué. Puse mi teléfono sobre su escritorio de cristal y reproduje el audio de Isabel y Ricardo. Luego, le mostré el video del dron. Finalmente, le conté la escena de esa misma mañana en el estudio, la traición final de mi esposo, la sonrisa triunfante de mi suegra. Le conté todo con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Escuchó sin interrumpir, su rostro inescrutable, sus dedos entrelazados sobre el escritorio. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo minuto, mirando por la ventana la ciudad bulliciosa que se extendía a sus pies. Pensé que me iba a decir que era demasiado peligroso, que los de la Vega eran intocables, que mi caso era una causa perdida. Se giró y una sonrisa casi imperceptible, la sonrisa de un depredador que huele sangre fresca, apareció en sus labios. Señora de la Vega, dijo, y luego se corrigió, saboreando las palabras. No. Señora Montes. A partir de ahora, usará su apellido de soltera. Su antiguo yo, la esposa decorativa, ha muerto. Bienvenida a su nueva vida. Se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros fijos en los míos, y sentí como si estuviera forjando una alianza en el mismo infierno. Lo que vamos a hacer no es un juicio. Es una guerra. Y en la guerra, la primera víctima es la compasión. Su mayor ventaja en este momento, Elena, es que la subestiman. Creen que es una mujer rica, débil y rota por el dolor. Vamos a usar eso. Es su mejor camuflaje. Se levantó y caminó por la oficina, sus tacones haciendo un sonido seco y decidido sobre el suelo de mármol, como el martillo de un juez. A partir de hoy, usted es Ofelia. Se ahogará en su dolor. Llorará en público. Se mostrará confundida, perdida, incapaz de manejar sus propios asuntos. Les dará exactamente el espectáculo que quieren ver. Mientras ellos se deleitan en su aparente victoria, mientras se vuelven descuidados en su arrogancia, usted y yo nos convertiremos en mineras. Cavaremos, buscaremos cada grieta en su imperio, cada secreto sucio, cada dólar mal habido. Y cuando tengamos suficiente dinamita acumulada en sus cimientos, volaremos un mundo en pedazos.
Abrió un cajón y sacó un pequeño dispositivo, no más grande que una moneda. Es un grabador de audio de alta fidelidad. Llévelo siempre consigo. Péguelo a su piel si es necesario. Nunca sabe cuándo un monstruo, en su soberbia, decidirá confesar sus pecados. Luego, me dio mi primera misión, mi primer paso en este nuevo y oscuro camino. Los archivos de su hija son la clave, pero necesitamos corroboración. Necesitamos pruebas físicas, testimonios humanos. Me habló de un caballerango en la hacienda, un hombre leal a su padre. Vaya a verlo. Consiga su testimonio. Consiga cualquier cosa que pueda tener. Pero sea cuidadosa, Elena. A partir de ahora, usted no es una víctima. Es una cazadora. Y está cazando dragones. Salí de su oficina sintiéndome extrañamente fortalecida, como si me hubiera puesto una armadura invisible. El dolor seguía ahí, un ancla pesada en mi alma, pero ahora tenía un propósito. Verónica no me había ofrecido consuelo. Me había ofrecido un hacha. Y yo estaba lista para empezar a blandirla. La pitbull había sido desatada. Y yo era su dueña. La carretera que serpenteaba hacia la hacienda en Avándaro era un viaje a un pasado que ya no existía. Cada curva, cada árbol familiar, me recordaba los fines de semana que pasábamos allí, los primeros años de nuestro matrimonio, cuando la sonrisa de Ricardo aún parecía genuina y la presencia de Isabel era solo una sombra lejana y controladora, no la amenaza mortal en la que se había convertido. Ahora, cada uno de esos recuerdos estaba manchado, envenenado por la verdad que supuraba bajo la superficie. Llegué al anochecer, cuando el cielo se teñía de tonos anaranjados y violetas. La gran casa de la hacienda estaba a oscuras, un gigante dormido y silencioso. No fui allí. Conduje directamente a la parte trasera, a los establos, al pequeño y modesto cuarto donde vivía Miguel. Tenía 65 años, y su rostro era un mapa de arrugas curtidas por el sol y el tiempo. Había trabajado para mi padre desde que era un muchacho y amaba a los caballos con una devoción pura, mucho más que a la mayoría de las personas. Su lealtad no era hacia los de la Vega y su dinero, era hacia la memoria de mi padre, don Alberto Montes, y por extensión, hacia Sofía, a quien había enseñado a montar. Llamé suavemente a su puerta de madera. Tardó en abrir. Cuando me vio, sus ojos arrugados se abrieron de par en par, una mezcla de sorpresa, preocupación y un miedo palpable. Señora Elena, ¿qué hace usted aquí a estas horas?, murmuró, su voz rasposa, mientras miraba nerviosamente hacia la oscuridad que nos rodeaba, como si los árboles tuvieran oídos y pudieran llevarle el chisme a sus patrones. Miguel, necesito hablar contigo. A solas, por favor, dije en voz baja, tratando de transmitir una calma que no sentía. Me hizo pasar a su pequeño y pulcro cuarto, que olía a cuero, a heno y a una vida de trabajo honesto. No perdí el tiempo en rodeos. Mi nueva identidad no me lo permitía. Miguel, el accidente de Sofía, no fue un accidente. Sus hombros se hundieron, como si un gran peso que ya llevaba se hubiera vuelto más pesado. No pareció sorprendido, solo inmensamente triste. Lo sé, señora, dijo, su voz apenas un susurro. Lo supe en mi corazón. Nada bueno pasa cuando el señorito Javier viene solo a los establos. Tiene mala mano y peor alma. Mi propio corazón dio un vuelco. ¿Lo viste, Miguel? ¿Viste algo? Asintió lentamente, sus ojos fijos en el suelo de tierra apisonada. Esa mañana. Muy temprano. Dijo que venía a ver a su yegua, pero no fue a su caballeriza. Fue directo a Tormenta, el caballo negro de la niña Sofía. Lo vi inclinarse sobre la silla de montar. No le di importancia en el momento, pensé que estaba ajustando algo. Pero, después de la terrible noticia, cuando revisé el equipo, la cincha. Se detuvo, tragó saliva con dificultad. Se acercó a un viejo baúl de madera que usaba como mesa, lo abrió y sacó un trozo de cuero grueso y oscuro. Me lo entregó. Era la cincha de la silla de montar. Y en el borde, nítido, limpio e inconfundible, había un corte. Un corte hecho por una navaja afilada, no un desgarro por el uso o la fuerza. La guardé, señora, dijo, su voz temblorosa. No sabía qué hacer. Esa gente es poderosa, es peligrosa. Yo solo soy un viejo. Lo sé, Miguel. Pero necesito que testifiques.
Necesito que le digas a la policía exactamente lo que viste, lo que encontraste. El pánico se apoderó de sus ojos. Señora, por favor. Tengo una hija en el pueblo. Una nieta que va a la escuela. Si hablo, ellos me destruirán. Me quitarán mi trabajo, mi casa, todo lo que tengo. Miguel, lo interrumpí, mi voz suave pero firme. Saqué de mi bolso una foto vieja y arrugada que siempre llevaba conmigo. Mi padre, de pie junto a un joven Miguel, ambos sonriendo de oreja a oreja, con un caballo premiado entre ellos. Mi padre confiaba en ti más que en nadie en este mundo. Decía que eras el hombre más honesto que conocía. Sofía te adoraba. Te llamaba, el abuelo de los caballos. No te pido que lo hagas por mí. Te pido que lo hagas por la memoria de él. Te pido que lo hagas por la justicia para ella. Miró la foto, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Luchó consigo mismo, una batalla silenciosa y terrible entre el miedo a los vivos y la lealtad a los muertos. Finalmente, asintió, una sola vez, un movimiento brusco y decidido. Lo haré, señora. Por don Alberto y por la niña. Que Dios me perdone. Con la cincha en mi bolso y la promesa de Miguel en mi corazón, sentí una primera y diminuta chispa de esperanza. Tenía una prueba física. Tenía un testigo ocular. Animada por esta pequeña y costosa victoria, cometí un error. Un error nacido de la vieja Elena, la que aún creía en los lazos de sangre por encima de todo. Busqué consuelo y apoyo donde creía que aún quedaba algo de lealtad familiar. Conduje hasta la casa de mi hermana menor, Clara. Le conté una versión suavizada de la historia, sin los detalles más escabrosos de la conspiración, pero la esencia de la traición estaba allí. Ricardo y su familia me estaban aislando, intentando quitarme todo en mi momento de mayor debilidad. Esperaba un abrazo, indignación, una oferta de refugio. En cambio, su rostro se volvió pálido como la cera. Elena, ¿te has vuelto loca?, siseó, levantándose para mirar por la persiana, como si los de la Vega pudieran estar escuchando en ese mismo instante. ¿Sabes quiénes son? Son intocables. Tienen a media ciudad en su bolsillo. Clara, son criminales. Le hicieron daño a Sofía. Y te lo harán a ti, me cortó, su voz temblando de miedo. Ricardo me consiguió el préstamo para esta casa. El esposo de Javier, su cuñado, es el director de la constructora donde trabaja mi marido, ¿no lo entiendes? Nos arruinarán, nos dejarán en la calle. No puedo, Elena. No me metas en esto. Tengo hijos. Tengo una vida que proteger. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier bofetada. El miedo de mi hermana era una jaula, y ella misma se había encerrado dentro, dispuesta a sacrificarme para proteger sus barrotes. Entiendo, dije fríamente, aunque no entendía nada. Tienes una vida que proteger. Me di la vuelta y me fui, el sabor amargo de esta nueva y más profunda traición llenando mi boca. La lealtad de un extraño me había dado esperanza, el miedo de mi propia hermana me la había arrebatado. Estaba verdaderamente, absolutamente sola en esto. Y eso estaba bien. La soledad afilaba el enfoque. La soledad te obligaba a ser fuerte. Los días siguientes se convirtieron en un teatro del absurdo, y yo era la actriz principal en una obra macabra. Jugaba mi papel de viuda rota con una convicción que a veces me asustaba. Asistía a las comidas familiares en la mansión de la Vega, a las que era, amablemente, invitada, con los ojos perpetuamente enrojecidos y la mirada perdida en un punto lejano. Dejaba que las palabras de consuelo falsas de Isabel cayeran sobre mí como una lluvia ácida, asintiendo dócilmente, murmurando agradecimientos. Soportaba los torpes intentos de Ricardo por parecer un esposo preocupado, sus manos sobre mi hombro que se sentían como el peso de una lápida, todo mientras el pequeño grabador que Vero me había dado estaba pegado a mi piel bajo la ropa, un secreto frío contra mi corazón cálido de rabia. La arrogancia de los de la Vega era mi mayor aliada. Convencidos de mi colapso mental y emocional, hablaban con una imprudencia asombrosa a mi alrededor, como si yo fuera un mueble más de la habitación. Grabé a Javier jactándose por teléfono de cómo los asuntos legales pronto estarían resueltos y él podría finalmente tomar las riendas de verdad. Grabé a Isabel discutiendo con su banquero suizo sobre la consolidación de activos una vez que el poder notarial fuera firmado, usando eufemismos que no engañarían a un niño.
Cada conversación era una palada más de tierra sobre la tumba que ellos mismos estaban cavando. Pero sabía que necesitaba algo más. Algo que rompiera no solo sus finanzas, sino su fachada de respetabilidad, la armadura impenetrable que el nombre de la Vega les proporcionaba en la alta sociedad mexicana. Necesitaba un arma que atacara su orgullo, su esencia. Y entonces pensé en la única institución que la familia parecía respetar, o al menos temer, la Iglesia. Y en su guardián de secretos, el Padre Antonio. El Padre Antonio había sido el confesor de la familia durante 30 años. Un hombre mayor, de ojos amables pero infinitamente cansados, que había bautizado a Sofía, que había bendecido su casa, que había escuchado décadas de pecados susurrados en la penumbra del confesionario. Sabía que debía tener miedo de Isabel, de su poder y de sus donaciones generosas a la parroquia. Pero también sabía que, en el fondo, era un hombre de Dios. Y su conciencia tenía que ser un campo de batalla. Decidí ir a la iglesia el domingo. No a la pequeña y opulenta capilla privada de la hacienda, sino a la parroquia principal en el centro de la ciudad, donde él oficiaba la misa principal para cientos de feligreses. Me senté en la primera fila, vestida con un luto impecable y elegante, una figura de dolor piadoso y resignado. Dejé que todos vieran mis lágrimas silenciosas durante la homilía, que trataba sobre el perdón y la redención. Después de la misa, en lugar de irme, lo abordé en la sacristía mientras se quitaba los ornamentos. Fui la encarnación de la vulnerabilidad. Padre, dije, mi voz temblorosa, apenas un susurro. Gracias por sus palabras. Han sido un gran consuelo en esta oscuridad. Elena, hija mía, dijo, su rostro lleno de una piedad genuina que contrastaba con la de mi familia política. Rezo por ti y por la pequeña Sofía todos los días. No pierdas la fe. No la pierdo, padre. De hecho, rezo mucho. Bajé la mirada, como si estuviera avergonzada de mi propio pensamiento. Rezo mucho por mi suegra, doña Isabel. Debe ser una carga muy pesada la que lleva. Tanta responsabilidad, tanto dolor, a veces me pregunto cómo puede soportarlo su alma. Dejé las palabras suspendidas en el aire. La implicación era sutil, pero para un hombre acostumbrado a leer entre líneas las confesiones de sus feligreses, era clara como el agua. Estaba hablando de un alma, no de finanzas. Vi un destello de algo en sus ojos cansados. Un conflicto. Un conocimiento incómodo. Él sabía más de lo que aparentaba. La señora Isabel es una mujer de una fe formidable, dijo, eligiendo sus palabras con un cuidado exquisito, una respuesta diplomática que no decía nada. Sí, lo es, respondí, con una tristeza fingida. Solo espero que Dios le dé la paz que su conciencia necesita para poder descansar. Hice una reverencia y me fui, dejando mi pequeña bomba de relojería psicológica haciendo tic-tac en su conciencia. No sabía si había funcionado. 2 días después, recibí la respuesta. Un sobre grueso y sin remitente fue deslizado por debajo de la puerta de la habitación de hotel donde me estaba quedando. Mi corazón martilleó contra mis costillas mientras lo abría con manos temblorosas. Dentro no había una carta. Había una fotocopia. Una página amarillenta y gastada de un viejo libro de registros parroquiales. La caligrafía era antigua, elegante, hecha con tinta que se había desvanecido con el tiempo. Era un acta de bautismo de hacía 50 años. El nombre del niño era Ricardo. El nombre de la madre figuraba como desconocido. Y en la parte inferior, en una nota al margen escrita por el párroco de entonces, estaba la firma de los padrinos que lo adoptaban, el difunto esposo de Isabel y la propia Isabel de la Vega. Ricardo no era su hijo. Isabel no era su madre biológica. Todo su discurso, toda su vida construida sobre la pureza del linaje, sobre el honor del apellido de la Vega que yo supuestamente había manchado al casarme con su hijo, era una farsa monumental. Su heredero, el centro de su universo, el motivo de toda su crueldad, no llevaba su sangre. Sentí una risa salvaje y silenciosa burbujeando en mi pecho. Esto no era solo dinamita. Esto era un arma nuclear. Y yo tenía el dedo sobre el botón. Con la fotocopia del acta de bautismo guardada como un talismán sagrado en la caja fuerte de la oficina de Vero, sentí que el equilibrio de poder había cambiado de forma irreversible. Ya no solo me defendía, ahora podía atacar, desmantelar su mundo desde dentro. Vero estaba exultante, sus ojos brillaban con la luz fría de la estrategia.
Esto es oro, Elena. Puro oro. Pero no lo usaremos todavía. Es nuestro golpe de gracia, la carta que jugaremos cuando piensen que tienen la partida ganada. Primero, vamos a hacer que se devoren entre ellos. Un imperio que se derrumba desde dentro es mucho más satisfactorio. El plan de Vero era diabólicamente simple, explotar la única debilidad de la familia de la Vega, que era más fuerte que su propia codicia, su profunda y arraigada desconfianza mutua. Mi papel era ser la serpiente en su jardín del Edén podrido, susurrando las tentaciones adecuadas en los oídos correctos. La oportunidad perfecta se presentó en una de esas cenas familiares a las que me veía obligada a asistir, un ritual de hipocresía que ahora veía como mi campo de batalla personal. El ambiente era tenso. Javier y su concubina, una mujerzuela ambiciosa y vulgar llamada Camila, apenas disimulaban su impaciencia por poner sus manos en el dinero. Ricardo estaba nervioso, bebiendo más de la cuenta. E Isabel presidía la mesa como una araña en el centro de su telaraña, observándolo todo. Durante un momento en que Isabel y Ricardo estaban fuera de la habitación, discutiendo en voz baja sobre unos asuntos de la empresa, me acerqué a Camila, que se estaba retocando el labial rojo sangre en un espejo del pasillo. Puse mi mejor cara de víctima confundida y desamparada. Camila, susurré, como si compartiera un secreto doloroso que me superaba. Estoy tan preocupada. No debería decirte esto, pero no sé con quién más hablar. Hice una pausa dramática. Ricardo ha estado hablando con banqueros en Suiza, por teléfono, cuando cree que no lo escucho. Mencionó algo sobre mover el capital principal a una nueva cuenta personal a su nombre. Dijo que era para protegerlo de las deudas de la empresa de Javier. No entiendo nada de esto, pero sonaba tan definitivo. Como si estuviera planeando algo solo para él. Los ojos de Camila se entrecerraron, el brillo de su sombra de ojos dorada pareció volverse más duro. La codicia y los celos eran venenos que actuaban rápido en su sistema. Vi la semilla de la duda que acababa de plantar echar raíces al instante. Una cuenta personal, repitió, su voz de repente afilada, perdiendo su tono meloso. Sí, dijo que era la única forma de asegurar el futuro, lejos de los riesgos de los negocios de Javier, añadí, con un suspiro tembloroso, antes de alejarme como si estuviera abrumada por la pena y el miedo. Por favor, no digas que te lo conté. No quiero más problemas. Funcionó mejor de lo que jamás habría esperado. En los días siguientes, el investigador privado de Vero, un hombre camaleónico con la habilidad de parecer inofensivo y servicial, se acercó a Javier. Se hizo pasar por un consultor financiero descontento que había trabajado para una firma rival, y le ofreció a Javier una forma discreta de auditar las finanzas de la familia para proteger sus intereses, de un hermano que claramente se estaba preparando para traicionarlo. La paranoia, alimentada noche y día por una Camila furiosa, hizo que Javier mordiera el anzuelo sin dudarlo. En reuniones grabadas en cafés de lujo, Javier, creyendo que hablaba con un aliado, se desahogó como nunca. Se quejó amargamente de que su madre siempre había favorecido a Ricardo. Detalló, con una arrogancia estúpida, varias de las operaciones fraudulentas que habían llevado a cabo juntos, preocupado de que Ricardo ahora pudiera usarlas en su contra para dejarlo fuera del juego. Estaba entregándonos la soga con la que lo ahorcaríamos, y además estaba pagando por ella. La familia había empezado a canibalizarse. Mi propio juego del gato y el ratón en la mansión se volvió más peligroso. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo, y Ricardo, sintiendo la presión de su hermano y de su madre, se volvió más errático y paranoico. Una tarde, entró en la suite de invitados donde yo dormía. Yo acababa de esconder el grabador de Vero dentro de un pesado jarrón de porcelana en la repisa de la chimenea. Él caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, despotricando sobre un problema en el negocio. Javier está actuando de forma extraña, hace preguntas, es como si no confiara en mí y después de todo lo que he hecho por él. De repente, se detuvo. Sus ojos se fijaron en el jarrón. Este jarrón no estaba aquí antes. Mamá lo tenía en el salón principal. Mi corazón se detuvo. Caminó hacia él, su ceño fruncido. Vi su mano extendiéndose para tocarlo. El pánico me inundó como una marea helada. Tenía que hacer algo, y rápido. Con un grito ahogado y lastimero, me tropecé, accidentalmente, con una pequeña alfombra persa. Caí hacia adelante, no con fuerza,
pero con la suficiente torpeza para chocar contra la mesita auxiliar que estaba junto a la chimenea. El jarrón se tambaleó por la vibración y cayó al suelo, haciéndose añicos con un estruendo terrible. El pequeño grabador negro quedó expuesto entre los fragmentos de porcelana azul y blanca. Ricardo se quedó mirando el desastre, su ira por el jarrón roto superando su curiosidad inicial. Elena, por el amor de Dios, mira lo que has hecho, gritó, su rostro enrojecido de furia. Era el jarrón favorito de mamá, de la dinastía Min, me va a matar. Empecé a llorar. Lágrimas de pánico real disfrazadas de torpeza y dolor. Lo siento, no vi la alfombra, estoy tan fuera de mí y no sé dónde tengo la cabeza. Mi actuación fue tan convincente, mi angustia tan palpable, que su ira se disipó, reemplazada por una irritación condescendiente y agotada. Ya. Estás hecha un desastre, dijo, suspirando como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Se arrodilló y, sin darse cuenta, en su prisa por limpiar el desastre antes de que su madre lo viera, recogió el pequeño grabador junto con un trozo grande de porcelana. Déjalo, yo me encargo. Eres un caso perdido. Ve a recostarte. Lo vi salir de la habitación con los restos del jarrón, incluyendo mi preciado grabador, para tirarlo todo a la basura. Contuve la respiración hasta que desapareció por el pasillo. Había estado a un segundo de ser descubierta. Pero mi máscara de mujer rota, torpe y patosa me había salvado. Y él, en su arrogancia y su prisa, ni siquiera había visto el arma que casi tuvo en sus manos. Habían pasado semanas. Semanas que se sentían como años, vividas en un estado de alerta constante, un teatro de representaciones teatrales, de esquivar balas por poco y de reunir pacientemente un arsenal de secretos sucios. Vero estaba satisfecha con el progreso. Teníamos el testimonio jurado de Miguel, la cincha cortada analizada por un perito, las grabaciones de Javier incriminándose a sí mismo y a su familia, y la bomba de tiempo del acta de bautismo de Ricardo. Teníamos un caso sólido. Pero aún sentíamos que faltaba algo. La pieza central. El corazón de la oscuridad. El legado digital de Sofía seguía en su mayor parte bloqueado. La interfaz que había diseñado era brillante y frustrantemente segura. Cada vez que intentábamos forzar la entrada a las carpetas encriptadas restantes, un contador de tiempo amenazaba con borrar todo el contenido permanentemente. Necesitábamos la segunda llave, la segunda contraseña. Mariana, la fiel y valiente amiga de mi hija, y yo pasamos horas, noches enteras, en la habitación de Sofía, que se había convertido en nuestro cuartel general. Buscamos cualquier pista, cualquier indicio. Revisamos sus diarios, sus cuadernos de bocetos, sus mensajes antiguos, sus listas de reproducción de música. Nada. La frustración empezaba a carcomerme, a convertirse en desesperación. Sentía que mi hija me había dejado un mapa del tesoro para salvarme, pero yo era demasiado estúpida o estaba demasiado ciega por el dolor para leerlo. Piensa, Elena, me dijo Mariana una noche, mientras mirábamos las paredes cubiertas de los cuadros de Sofía, sus explosiones de color y emoción. Sophie no haría nada al azar. La primera contraseña era una promesa entre ustedes, algo profundamente emocional. La segunda tiene que ser algo similar. Algo que solo tú entenderías, algo que ellos nunca podrían adivinar. Tenía razón. Dejé de buscar con los ojos y empecé a sentir con el corazón. Caminé por la habitación, tocando sus cosas, sus pinceles, sus libros, tratando de ver el mundo a través de sus ojos, de recordar nuestras conversaciones. Mi mirada se posó en su estantería, abarrotada de libros de arte. Había uno que le encantaba por encima de todos los demás, un tomo pesado y lujoso sobre la vida y obra de Frida Kahlo. Sofía la idolatraba, no solo por su arte, sino por su fuerza, por su capacidad de transformar el dolor en algo poderoso y bello. Había estudiado ese libro hasta que las páginas se habían vuelto suaves y gastadas por el paso de sus dedos. Lo saqué del estante con una especie de reverencia. Lo abrí al azar, sin buscar nada en particular. Y allí estaba. La página mostraba una de las pinturas más famosas y dolorosas de Frida, La columna rota, donde retrata su cuerpo destrozado, sostenido por un corsé de metal, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Y en el margen inferior de la página, escrita con un lápiz de grafito casi invisible, había una pequeña anotación con la letra inconfundible de Sofía. No era una fecha ni un nombre. Era una frase. A veces, tienes que romperte para renacer. Mamá.
El aliento se me atascó en la garganta. El mundo se detuvo. Recordaba perfectamente, como si fuera ayer, cuando le había dicho esas palabras. Tenía 16 años y su primer novio le había roto el corazón de una manera cruel y humillante. Estaba inconsolable, encerrada en su habitación, convencida de que nunca volvería a ser feliz, de que estaba rota para siempre. La abracé en su cama, rodeada de pañuelos de papel, y le dije esas palabras, tratando de darle la fuerza y la perspectiva que yo misma a menudo sentía que me faltaba. A veces, el dolor te rompe en 1000 pedazos, mi amor, le había dicho, acariciando su pelo. Pero te da la oportunidad de recoger los trozos y reconstruirte más fuerte, más sabia. Te da la oportunidad de renacer en alguien nuevo, alguien que ya no puede ser herido de la misma manera. Nunca imaginé que recordaría esa frase con tanta claridad. Y menos aún que la usaría como una llave para desvelar el infierno. Con manos temblorosas, volví a la tablet. En el campo de la contraseña de la segunda capa de seguridad, tecleé las palabras, a veces, tienes que romperte para renacer. La pantalla parpadeó. Y los candados rojos junto a las carpetas restantes se volvieron verdes. Uno por uno. Con un sonido suave y satisfactorio. Lo tienes, Elena, susurró Mariana, con los ojos llenos de lágrimas y de admiración. Hice clic en la carpeta principal, la que se llamaba Contingencia. Dentro había un único archivo de video. El nombre del archivo era un puñal directo a mi corazón, para mamá, ver sola. Le pedí a Mariana que me diera un momento. Con el corazón martilleando contra mis costillas como un pájaro atrapado, presioné play. Apareció el rostro de mi hija. Estaba en su habitación, hablando a la cámara de su propia tablet. Parecía cansada, asustada, con ojeras oscuras bajo sus hermosos ojos, pero su mirada era decidida, la de una soldado preparándose para la batalla. Hola, mamá. Si estás viendo esto, significa que pasó lo peor. Y significa que tuviste la fuerza para encontrar el camino hasta aquí. Siempre supe que la tenías, incluso cuando tú no lo creías. Respiró hondo, tratando de calmarse. Empecé a grabar esto porque las cosas se pusieron raras. Raras y feas. Oí a la abuela hablando por teléfono. Hablaba de ti. Decía que eras un problema que necesitaba una solución permanente. Luego vi los extractos bancarios. El dinero que el abuelo te dejó, nuestro dinero, estaba desapareciendo, moviéndose a lugares extraños. Intenté hablar con papá. Al principio, pensé que no sabía nada. Quería creerlo. Pero luego, lo vi, mamá. Lo grabé. La imagen en la pantalla cambió. Era una grabación de cámara oculta, desde un ángulo extraño en el estudio de Ricardo. Se veía a Ricardo, solo, con una pila de documentos y una hoja de papel en blanco. Estaba practicando mi firma. Una y otra vez. Con una concentración meticulosa. Perfeccionando la falsificación. El video volvió al rostro de Sofía. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que se negaba a derramar. Él lo sabía todo, mamá. Es parte de ello. Y tienen un plan. Planean usar mi fideicomiso, el que el abuelo te dejó a ti para mí, para declararte mentalmente inestable. El doctor Morales, el amigo de la abuela, va a firmar los papeles. Planean encerrarte en una de esas clínicas de lujo que son prisiones. Se le quebró la voz, y una sola lágrima rodó por su mejilla. ¿Y a mí? Luchó por continuar. Oí a la abuela hablar con el doctor Morales por teléfono. Dijo que después de la tragedia, yo necesitaría cuidados a largo plazo. En una clínica suya en Cuernavaca. Una donde se aseguraran de que no sufriera, ni me recuperara. Quieren que desaparezca, mamá. Quieren borrarnos a las dos del mapa, como si nunca hubiéramos existido. Tengo miedo, susurró, y su vulnerabilidad me partió el alma. Pero estoy más enfadada que asustada. Esto es nuestro seguro de vida. Aquí está todo. Las cuentas offshore en las Caimán, las grabaciones de sus reuniones, los correos electrónicos entre ellos y sus abogados. Dáselo todo a la policía, a quien sea que pueda ayudar. No dejes que se salgan con la suya. Sé fuerte. Rómpete, mamá. Y luego, renace. Te quiero. El video terminó.
La pantalla se quedó en negro. Me quedé allí, en el silencio de la habitación de mi hija, ahogándome en la monstruosidad de su plan. El plan no era solo robarme. Era enterrarme viva, literal y figuradamente. Y usar a mi propia hija como la pala para cavar mi tumba. La rabia helada que había sentido antes era un juego de niños comparada con esto. Esto era una furia de proporciones bíblicas. Un fuego purificador. Ya tenía todas las piezas. Era hora de incendiar su mundo de mentiras hasta los cimientos. Con el arsenal completo del legado digital de Sofía, un tesoro de pruebas tan condenatorio que era casi poético, Vero y yo pasamos los 2 días siguientes preparando el ataque final. No sería una emboscada en un juzgado, ni una denuncia anónima en una comisaría. Sería un espectáculo. Un acto de justicia teatral representado en su propio terreno, en su fortaleza de arrogancia y cristal. Vero lo llamó muerte por 1000 cortes, servida en su propia mesa de caoba. La oportunidad llegó, como sabíamos que lo haría, envuelta en una invitación que goteaba hipocresía. Doña Isabel, sintiéndose invencible, completamente convencida de que mi espíritu estaba finalmente roto y listo para ser desechado, convocó una cena familiar formal. El propósito, envuelto en un lenguaje de falso afecto y preocupación por mi bienestar, era claro como el agua, era la noche de la firma. La noche en que, ante un notario amigo y cómplice de la familia, yo cedería el poder notarial absoluto a Ricardo, sellando mi propio destino y entregándoles las llaves del reino. Llegué a la mansión de la Vega sintiendo una calma antinatural, una serenidad gélida que me sorprendió a mí misma. Mi máscara de dolor y confusión era perfecta, la había llevado tanto tiempo que casi se sentía como mi propia piel. Todos estaban allí, vestidos para una celebración, no para un acto solemne. Isabel, con un vestido de seda negra y un collar de diamantes que brillaba como hielo, una reina viuda presidiendo su corte de víboras. Ricardo, con un traje a medida que no lograba ocultar el sudor que perlaba su frente, una mezcla de culpa y anticipación. Javier y su concubina, Camila, radiantes de codicia, sus ojos brillando más que las joyas que llevaban puestas. Y el notario, un hombrecillo servil y sudoroso llamado Arturo Vargas, con un maletín de cuero lleno de los documentos que eran mi sentencia de muerte. La cena fue una tortura exquisita, un ballet de crueldad educada. Me hablaron con una piedad empalagosa, llenaron mi copa de un vino que sabía a ceniza en mi boca, recordaron anécdotas felices de Sofía, cada palabra una daga envenenada que se clavaba en mi corazón. Asentí, suspiré, e incluso logré derramar una lágrima en el momento justo, cuando Isabel mencionó lo mucho que Sofía habría querido que estuviéramos todos unidos. Dejé que se emborracharan con su propia arrogancia, con la visión de su victoria inminente. Finalmente, después del postre, llegó el momento culminante de la función. Arturo Vargas, con un aire de importancia, sacó los documentos de su maletín y los extendió sobre la mesa pulida como si fueran un tratado de paz. La pluma de oro, pesada y fría, fue puesta delante de mí. Elena, querida, dijo Isabel, su voz rebosante de una falsa ternura que me revolvió el estómago. Sabemos que es difícil. Pero es por el bien de todos. Es para que puedas descansar y sanar, sin tener que preocuparte por nada. Tomé la pluma. El silencio en la habitación era absoluto, denso, cargado de expectación. Todos los ojos estaban fijos en mí, en mi mano temblorosa. Levanté la pluma para firmar el documento que me despojaría de todo. Y entonces, me detuve. Dejé la pluma suavemente sobre la mesa, el sonido casi inaudible resonó como un disparo en el silencio. Levanté la vista y, por primera vez en semanas, los miré directamente a los ojos, a cada uno de ellos, sosteniendo su mirada. Y sonreí. No una sonrisa triste, ni una sonrisa rota. Una sonrisa amplia, serena y llena de dientes. La confusión floreció en sus rostros como una mala hierba. Saben, dije, mi voz clara y firme, despojada de cualquier temblor, una voz que no habían escuchado en mucho tiempo. He estado pensando mucho últimamente. En la familia. En los legados. En los secretos que guardamos para protegernos. Isabel frunció el ceño, una arruga de impaciencia apareciendo entre sus cejas perfectamente depiladas. Elena, no es momento para tus discursos sentimentales y confusos. Oh, pero creo que sí lo es, respondí, mi sonrisa ensanchándose. Me levanté lentamente, con la gracia de una actriz en su momento estelar.
Antes de cederle mi vida y el futuro de mi hija a mi amado esposo, me gustaría proponer un brindis. Tomé mi copa de vino. Por la familia. Y por los secretos que nos unen tan íntimamente. Ricardo se puso pálido como un fantasma. Elena, siéntate. Por favor. Estás haciendo una escena. ¿Una escena?, repetí, riendo suavemente, un sonido que lo celó. Querido, la escena apenas está comenzando. Saqué mi teléfono del bolso. Con un movimiento rápido, lo conecté a un pequeño proyector de bolsillo que había escondido allí, un dispositivo que Mariana me había conseguido. Sofía siempre fue tan inteligente. Le encantaba la tecnología. Le encantaba grabar todo, para no olvidar los detalles. Apunté el proyector a la pared blanca e impecable del comedor. Y presioné play. La imagen que llenó la pared fue la del video del dron. Nítida. Inequívoca. Javier, inclinándose sobre el caballo negro de Sofía. La navaja brillando bajo el sol de la mañana. El corte rápido y letal en el cuero de la cincha. El grito ahogado de Camila rompió el silencio. Javier se puso de pie de un salto, su rostro una máscara de furia y pánico. Eso es mentira, es un montaje o una falsificación. Un montaje, dije, mi voz cortante como el cristal. Entonces supongo que esto también lo es. Cambié al siguiente archivo. La pared se llenó con la cara de Ricardo, inclinado sobre su escritorio, practicando mi firma una y otra vez, como un niño aprendiendo a escribir. «Apaga eso», gritó él, abalanzándose hacia mí, su fachada de hombre civilizado finalmente rota. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, las puertas dobles del comedor se abrieron de golpe, con una fuerza que hizo temblar la cristalería. No era el mayordomo. Era la detective Lorena Ríos, flanqueada por 6 oficiales de uniforme, altos e imponentes. Su rostro era duro como el granito, sus ojos fríos como el acero, y en su mano sostenía una orden de arresto. «Buenas noches», dijo, su voz resonando en la habitación repentinamente silenciosa y helada. «Familia de la Vega. Creo que estamos interrumpiendo la cena». El caos estalló. La arrogancia de los de la Vega se evaporó, reemplazada por un pánico crudo y animal. La trampa se había cerrado. Y ellos eran las ratas, atrapadas en su propia jaula de oro. El comedor, que momentos antes era un santuario de poder y riqueza, un escenario para su triunfo final, se transformó en una escena de caos y humillación abyecta. Camila sollozaba histéricamente, su rímel caro corriendo por sus mejillas en ríos negros, una caricatura de la mujer fatal que pretendía ser. El notario Vargas, pálido y sudoroso, parecía que iba a desmayarse, balbuceando sobre terribles malentendidos y privilegio abogado-cliente a un oficial que lo miraba con total indiferencia. Ricardo estaba congelado en su sitio, con la boca abierta en una mueca de incredulidad, incapaz de procesar la velocidad vertiginosa de su caída del cielo al infierno. Javier fue el primero en reaccionar con la violencia que era su naturaleza. Intentó huir, empujando a un oficial para abrirse paso hacia una puerta lateral. Fue sometido con una eficiencia brutal y desapasionada, su cuerpo musculoso estrellado contra el suelo, sus gritos de «no saben con quién se están metiendo, soy un de la Vega», ahogados contra la alfombra persa de $1.000.000. La detective Lorena Ríos caminó lentamente hacia la cabecera de la mesa, sus pasos resonando en el repentino silencio. Su mirada estaba fija en la matriarca. Doña Isabel era la única que mantenía una apariencia de compostura, su espalda recta como una vara de acero, aunque el color había desaparecido por completo de su rostro y sus manos enjolladas temblaban ligeramente sobre la mesa. «Isabel de la Vega», dijo la detective, su voz sin una pizca de emoción, leyendo los cargos como si leyera una lista de la compra. «Queda usted detenida como presunta autora intelectual de intento de homicidio en grado de tentativa, fraude continuado, falsificación de documentos privados y asociación delictuosa». Isabel me miró, y en sus ojos no vi miedo. Vi un odio tan puro, tan concentrado, que era casi tangible. Un odio que podría quemar ciudades. «Tú, Ciceo», la palabra cargada de todo el veneno de su alma, de todo el desprecio de su clase. Maldita arribista. Sabía desde el primer día que eras un error. Me acerqué a ella, rodeando la mesa, hasta que nuestras caras estuvieron a centímetros de distancia. Podía oler su perfume caro, un aroma que ahora asociaría para siempre con la podredumbre. «El error fue subestimarme», le susurré,
mi voz tan baja que solo ella y el oficial que estaba a su lado pudieron oírla. Pensaste que era una oveja, y no te diste cuenta de que estabas criando a una loba. Y por cierto, sé lo de Ricardo. Sé que no es tu hijo. Sé que toda tu farsa de sangre pura y linaje es una mentira. Fue mi golpe de gracia. Vi el último vestigio de su control de hierro romperse. Su mandíbula se aflojó, sus ojos se abrieron con un horror absoluto y desnudo. No era la cárcel lo que la aterrorizaba, ni la pérdida de su fortuna. Era la destrucción de su mito, de la mentira fundamental sobre la que había construido toda su vida y su tiranía. Esa era su verdadera derrota. Mientras los oficiales se acercaban para esposarla, su fachada finalmente se derrumbó. Empezó a luchar, a gritar, no como una dama de la alta sociedad, sino como un animal acorralado, sus insultos resonando en la habitación. Fue una escena patética y grotesca, el desmoronamiento final de un ídolo con pies de barro. En medio del tumulto, mi teléfono vibró en mi bolso. Era un mensaje de Vero. Corto y al punto. Sal de ahí ahora, Elena. Tu trabajo ha terminado. Déjalos que limpien el desastre. Tenía razón. Mi guerra personal había terminado. Salí del comedor, pasando junto a un Ricardo esposado que me miraba con una expresión de súplica y odio. No le dediqué una segunda mirada. Para mí, ya era un fantasma. Al salir a la noche fresca y estrellada, vi más coches de policía llegando, sus luces rojas y azules pintando la fachada de la imponente mansión, profanando su santidad de piedra y cristal. Me sentí extrañamente vacía. Había ganado. La bestia había sido decapitada. Pero la adrenalina que me había sostenido durante semanas empezó a desvanecerse, dejando al descubierto el dolor crudo y profundo que yacía debajo. Y entonces, en el momento de mi mayor triunfo y mi más profunda soledad, ocurrió algo inesperado. Un coche modesto se detuvo bruscamente a mi lado, en la entrada de la mansión. La ventanilla bajó. Era mi hermana, Clara. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de una emoción que no pude descifrar, una mezcla de miedo, asombro y algo más. Elena, dijo, su voz temblorosa. Lo vi en las noticias, está por todas partes, ¿es verdad? ¿Tú hiciste esto? Asentí, demasiado cansada para formular palabras. Dios mío, susurró. Se quedó en silencio un momento, mirando la escena de caos y justicia que se desarrollaba ante nosotras. Y entonces, vi cómo tomaba una decisión en sus ojos. Apagó el motor de su coche. Voy a entrar ahí, dijo, más para sí misma que para mí. Voy a buscar a esa detective. Voy a conseguir un abogado. Voy a testificar. Les diré cómo me amenazaron, cómo me presionaron para que me alejara de ti. No es mucho, pero... Me miró, y por primera vez en mucho tiempo, vi a mi hermana, no a la mujer asustada. Vi arrepentimiento y una nueva y frágil determinación. No vas a estar sola en esto. No más. No fue un abrazo. No fue una disculpa florida. Fue algo mejor. Fue una elección. En la noche en que una familia se destruyó, otra, la mía, hecha de lazos más verdaderos que la sangre de los de la Vega, comenzaba a encontrar el camino de regreso. Los meses que siguieron fueron un torbellino legal y mediático. El caso de la Vega se convirtió en el escándalo del año, un festín para los noticieros y las revistas del corazón, que devoraron cada detalle sórdido de la traición, la codicia y la caída de una de las familias más poderosas de México. Los de la Vega, desde la cárcel preventiva, contrataron al equipo de abogados más caro y despiadado del país. Su estrategia era tan predecible como sucia, pintarme como una esposa despechada y vengativa, una mujer desequilibrada y manipuladora que había fabricado una conspiración elaborada para robar la fortuna familiar. A pesar de las pruebas abrumadoras que Vero y yo habíamos reunido, las grabaciones, los documentos financieros, el testimonio jurado de Miguel, la cincha cortada, e incluso el testimonio de coacción de mi hermana Clara, que añadió una capa de credibilidad a la tiranía de la familia, la defensa lograba sembrar la duda. Eran maestros en el arte de enturbiar las aguas, de lanzar cortinas de humo, de atacar al mensajero. El juicio se convirtió en una guerra de desgaste, una batalla diaria en la que mi vida y mis motivaciones eran diseccionadas bajo la luz cruel de los focos. Algunos días, sentía que mis fuerzas flaqueaban, que la vieja Elena, la vulnerable, amenazaba con resurgir.
Pasaba la mayor parte de mi tiempo lejos de ese circo, en el hospital, en la misma suite silenciosa que ahora se sentía más como un refugio que como una prisión. Se había convertido en mi santuario. Le leía a Sofía durante horas, no solo sus libros favoritos, sino también los periódicos, los avances del caso. Le ponía su música, desde Bach hasta bandas de rock indie. Le contaba sobre el juicio, susurrándole al oído que fuera fuerte, que luchara, que la necesitaba. Su presencia inmóvil era mi ancla y mi combustible. Su lucha silenciosa me recordaba por qué estaba librando la mía. Una tarde, mientras leía un pasaje de 100 años de soledad, de García Márquez, sentí un apretón en mi mano. Débil, casi imperceptible, como el aleteo de un pájaro, pero inconfundible. Mi corazón se detuvo. Dejé caer el libro. Sofía, susurré, sin atreverme a respirar, sin atreverme a esperar. Sus párpados se agitaron. Un murmullo escapó de sus labios, un sonido gutural, sin forma. La llamé, mi voz una mezcla de súplica y orden. Sofía, mi amor, estoy aquí. Mírame. Y sus ojos se abrieron. Nublados, confundidos, desenfocados. Pero abiertos. El milagro por el que había rogado durante casi un año, en silencio y a gritos, había sucedido. La noticia de que Sofía de la Vega había despertado del coma cayó como una bomba en el juicio. La fiscalía celebró, la defensa entró en pánico, la víctima principal, la única testigo directa del sabotaje, podía testificar. El caso, que se había estancado en una guerra de tecnicismos, de repente tenía un corazón. Pero el milagro, como todo en esta historia, era complejo y doloroso. Sofía había despertado, pero no había regresado por completo del largo y oscuro túnel en el que había estado. El daño en su cerebro, en el centro del lenguaje, había dejado una cicatriz terrible. Sufría de una afasia severa. Podía entender todo lo que le decíamos, su inteligencia y sus recuerdos estaban intactos, lo veía en la claridad de sus ojos. Pero las palabras se le atascaban en el camino del cerebro a la boca, salían desordenadas, frustrantes fragmentos de lo que quería decir. Era una prisionera dentro de su propia mente. La defensa de los de la Vega respiró aliviada. Su sonrisa de suficiencia y arrogancia regresó a la sala del tribunal. Una testigo que no podía hablar no era una testigo. Su argumento era cruel y devastadoramente simple. ¿Cómo podía el tribunal confiar en el testimonio incoherente de una persona con un daño cerebral tan evidente? Sería una crueldad someterla a un interrogatorio, y su testimonio no sería fiable. Vero estaba preocupada, veía cómo se nos escapaba la victoria. Pero yo no. Conocía a mi hija. Conocía su espíritu indomable. Si no podía hablar con palabras, encontraría otra forma de gritar su verdad. Pasé los días siguientes a su lado, no presionándola para que hablara, sino simplemente estando ahí, ayudándola en su frustración. Una tarde, después de un ataque de llanto provocado por su incapacidad para comunicarse, le acerqué sus viejos cuadernos de bocetos y sus lápices de carbón que había traído al hospital. Sus ojos se iluminaron con un reconocimiento instantáneo. Tomó un lápiz con una mano todavía temblorosa, pero con una determinación feroz, y empezó a dibujar. Al principio eran líneas sin sentido, formas abstractas, la expresión de su rabia y su impotencia. Pero poco a poco, con una concentración que llenaba toda la habitación, las imágenes comenzaron a tomar forma. No dibujaba flores ni paisajes. Dibujaba sus pesadillas, sus recuerdos fragmentados. Dibujó un caballo cayendo, sus ojos desorbitados por el terror. Dibujó una mano masculina con un pesado anillo de oro en el dedo anular, el anillo inconfundible de Javier, sosteniendo una navaja junto a una correa de cuero que se partía. Dibujó un rostro de mujer, con los rasgos duros y elegantes de Isabel, susurrando al oído de un hombre con una bata blanca, el doctor Morales. Dibujó una pluma de oro, la de Ricardo, moviéndose sobre un papel, pero la mano que la guiaba era una sombra con la forma de su abuela. Eran fragmentos de memoria, una narrativa visual de la traición, un testimonio pictórico. Llamamos a un psicólogo forense, un experto en trauma y arte terapia. En una de las sesiones más dramáticas del juicio, presentamos los dibujos de Sofía. La defensa se burló, llamándolos los garabatos sin sentido de una mente dañada. Pero cuando el psicólogo subió al estrado y comenzó a explicar, con una calma académica, el significado de cada trazo, de cada sombra, de cada imagen recurrente,
de cómo el trauma se manifiesta visualmente cuando el lenguaje verbal falla, el jurado escuchó en un silencio sepulcral. El testimonio de Sofía no fue hablado. Fue dibujado. Fue un rompecabezas de imágenes que, una vez ensambladas, contaban una historia de terror más poderosa y elocuente que cualquier palabra. Mi hija, incluso rota, incluso silenciada, había encontrado la manera de decir la verdad. Y su verdad, dibujada con carbón sobre papel, era innegable. Los dibujos de Sofía fueron el golpe de gracia, la evidencia emocional y visceral que hizo añicos la última y desesperada defensa de los de la Vega. El jurado, compuesto por hombres y mujeres comunes que entendían el lenguaje universal del arte y el dolor de una hija, no tardó más de un día en llegar a un veredicto. Culpables. Todos los cargos. Sin atenuantes. La sala del tribunal, que había sido un teatro de mentiras y tecnicismos legales durante meses, se convirtió en el escenario de su juicio final. Las sentencias fueron dictadas por el juez con una severidad que reflejaba la atrocidad y la premeditación de sus crímenes. Javier de la Vega, el ejecutor, el hombre de la navaja, fue condenado a 25 años de prisión por intento de homicidio y fraude. Recibió la sentencia con una mueca de incredulidad, como si hasta el último momento no pudiera concebir un mundo en el que él, un de la Vega, no se saliera con la suya. Miró a su alrededor buscando apoyo, pero solo encontró las miradas frías de los oficiales que se acercaban para llevárselo. Ricardo, mi esposo, el cobarde, el traidor, recibió 10 años. En un acto final de autoprotección patética, había intentado hacer un trato de última hora, testificando contra su propia familia a cambio de clemencia. La fiscalía aceptó su testimonio, que ayudó a cimentar el caso contra su madre y su hermano, pero le dio la pena mínima, asegurándose de que pagara por su complicidad y su silencio. Lo vi por última vez cuando se lo llevaban, un hombre roto, pálido, despreciado por la familia que había vendido y por la que él había traicionado. No sentí nada. Ni pena, ni satisfacción, ni odio. Solo un vacío inmenso donde una vez hubo amor. Y luego, doña Isabel. La reina caída. La arquitecta de todo el mal. Fue condenada a 30 años, la sentencia más larga, por ser la autora intelectual. Se mantuvo erguida y desafiante mientras el juez leía la condena, su rostro una máscara de desprecio aristocrático. Sus ojos buscaron los míos a través de la sala, y me lanzó una última mirada de odio puro, una promesa silenciosa de que su guerra contra mí no había terminado. Pero el destino, o quizás Dios, en su infinita y a veces retorcida sabiduría, le tenía reservado un castigo más sutil y más cruel que la propia cárcel. Justo cuando el oficial se acercó para esposarla y llevársela, su rostro se contrajo en una mueca extraña. Un sonido ahogado escapó de sus labios y se desplomó en el suelo de mármol, su cuerpo vestido de diseñador de repente inerte. Un derrame cerebral masivo, dijeron los médicos más tarde en el hospital. No murió. La ciencia moderna, con toda su tecnología, no se lo permitió. Sobrevivió, pero quedó en un estado vegetativo. Una prisionera en su propio cuerpo, su mente brillante y llena de odio probablemente intacta, pero atrapada en una prisión de carne silenciosa, incapaz de moverse, de hablar, de reinar. Una eternidad para contemplar sus pecados en un silencio absoluto, dependiendo para cada una de sus necesidades de la misma gente común que tanto despreciaba. Su imperio se había reducido a una cama de hospital y al pitido monótono de una máquina. Era un final casi poético en su crueldad. Los cómplices también cayeron, uno por uno. El abogado Arturo Vargas fue inhabilitado de por vida y condenado por su papel en el fraude y la conspiración. El doctor Morales perdió su licencia médica y enfrentó cargos criminales por su disposición a sacrificar a mi hija. Y Camila, la concubina ambiciosa, desapareció en cuanto vio que el barco se hundía, probablemente con algunas joyas robadas como único botín de su fallida escalada social. La guerra había terminado. La justicia, o algo que se le parecía mucho, se había servido. Gané el control absoluto de los bienes, del fideicomiso de Sofía, de los restos humeantes del imperio de la Vega. El dinero por el que habían conspirado, traicionado y casi matado, ahora era mío. Lo usé para asegurar la mejor terapia, los mejores médicos, el futuro más brillante posible para mi hija. Pero la victoria tenía el sabor amargo de las cenizas. En el proceso de destruir a mis enemigos, me había convertido en una figura de leyenda en la ciudad. Una viuda de hierro. La mujer que se enfrentó a los de la Vega y ganó. Una mujer a la que se admiraba en secreto pero a la que se temía abiertamente.
Los viejos amigos de nuestro círculo social, aquellos que antes me compadecían y luego me condenaron en susurros, ahora me invitaban a sus eventos, buscando mi favor, mi dinero. Pero sus sonrisas eran frágiles, sus ojos llenos de un miedo respetuoso. Me había convertido en una paria en el mismo mundo que una vez había anhelado que me aceptara. Estaba sola, en la cima de un imperio construido sobre las ruinas de mi corazón. Han pasado 2 años. 2 años que se sienten como una vida entera. La vida que conocía, con sus falsos brillos y sus verdades podridas, ya no existe. Nos mudamos de la ciudad. Compré una casa moderna, de cristal y madera, encaramada en un acantilado en la costa de Oaxaca, un lugar donde el único sonido es el del océano rompiendo contra las rocas, un ritmo constante y eterno. Lejos de los susurros, lejos de los fantasmas de la familia de la Vega. La mansión de las Lomas fue vendida, su contenido de lujo subastado como los restos de una civilización caída. No quise quedarme con nada que estuviera impregnado de sus mentiras, de su historia. Sofía es mi universo, mi sol y mi luna. La terapia ha sido un camino largo y arduo, una lucha diaria que ella enfrenta con una tenacidad que me deja sin aliento. Ha recuperado gran parte de su habla, aunque a veces las palabras todavía tropiezan, un recordatorio permanente de lo que le quitaron. Camina con la ayuda de un elegante bastón de madera de ébano, una cicatriz visible que lleva con una gracia y una dignidad que me asombra. Pero su verdadera voz, la que nunca podrán quitarle, ha regresado a través de su arte. Sus pinturas ya no son las pesadillas oscuras del pasado. Ahora pinta el mar en todas sus facetas, la luz del sol filtrándose a través de las hojas de las palmeras, los colores vibrantes de los mercados locales. Su estudio, un espacio amplio y luminoso con vistas panorámicas al océano, es el corazón de nuestra casa. Es allí donde transforma su dolor en belleza, su trauma en poder. Es una superviviente, una guerrera con un pincel como espada. Yo también he renacido, tal como ella me lo pidió en su video. La Fundación Sofía Montes, creada con la fortuna manchada de sangre de los de la Vega, es ahora una de las organizaciones sin ánimo de lucro más importantes del país. Ofrecemos ayuda legal gratuita, refugio seguro y apoyo psicológico a mujeres y niños atrapados en situaciones de abuso y violencia familiar. Invertí su dinero sucio en arrancar a otras de las garras de monstruos como ellos. Me he convertido en una fuerza, una mujer de negocios implacable en las juntas directivas y una filántropa temida por los corruptos. Mi nombre se pronuncia con respeto, a menudo mezclado con una pizca de miedo. Soy poderosa. Soy admirada. Pero la paz es una visitante esquiva, una invitada que rara vez se queda a dormir. Hay noches en que me siento en la terraza, envuelta en una manta de cachemira, escuchando el rugido del mar, y la soledad es un océano en sí misma, vasto y profundo. La rabia que me impulsó, que fue mi combustible durante tanto tiempo, se ha enfriado, dejando un núcleo de tristeza tranquila y permanente. Gané todas las batallas, pero perdí la inocencia, la capacidad de confiar plenamente, la mujer despreocupada que fui. Mi relación con mi hermana Clara es un puente en lenta pero firme reconstrucción. Hablamos cada semana. Me envía fotos de mis sobrinos, que crecen demasiado rápido. El mes pasado, vinieron de visita. Ver a Sofía reír a carcajadas con sus primos, corriendo torpemente por la playa, fue como ver brotar flores en un campo de batalla quemado. El perdón es un proceso, un trabajo diario, y todavía estamos en el camino. Esta noche, hay una gala benéfica para la fundación en un hotel de lujo cercano. Me pongo un vestido elegante de seda azul marino, joyas discretas. Me miro en el espejo y veo a una extraña de 40 y tantos años con ojos que han visto demasiado, que saben demasiado. Una reina en un reino silencioso. Antes de irme, paso por la habitación de Sofía. Está dormida, su rostro sereno a la luz de la luna que entra por el ventanal. El bastón descansa junto a su cama. En la pared, sobre su cabeza, cuelga su última pintura, la más grande que ha hecho. Es un autorretrato doble, ella y yo. Estamos de pie en un acantilado, dándole la espalda a una tormenta oscura que se aleja en el horizonte, y mirando no directamente al espectador, sino hacia un amanecer que tiñe el cielo de colores prometedores. Le acaricio el pelo, suave como la seda, y le susurro la promesa, la que lo empezó todo y la que ahora define cada latido de mi corazón. Prometo cuidarte siempre. Gané. Salvé a mi hija. Destruí a mis enemigos. Y en el silencio de nuestra nueva vida,
Aprendimos que la verdadera victoria no es la ausencia de cicatrices. Es la fuerza para vivir con ellas. Y la valentía para seguir buscando, y pintando, el amanecer, día tras día.